Bueno, seguimos. El otro punto sobre el que vamos a trabajar es otro artículo que se llama El gendarme necesario. Este artículo, El gendarme necesario, fue escrito por John Lynch. Particularmente, más allá de que la carrera de historia fue la primera carrera que hice en mi vida, eh, me sirvió también para conocer a algunos autores. Yo particularmente, los autores británicos son para mí buenísimos y tienen una construcción que tiende fundamentalmente a tomar distancia de muchas de las cuestiones y hacen trabajos muy buenos porque no están contaminados con localismos y ni tampoco tienen necesariamente un espíritu anti, con lo cual son, digamos, aceptablemente leíbles y con aportes realmente muy interesantes. Así que John Lynch o Daniel James, en el caso del peronismo, o Gillespie, también en Soldados del Perón y demás, son todos autores británicos muy buenos. Yo siempre digo, hay algunos libros que nunca a uno le deben faltar, ¿no es cierto? En una biblioteca, si te gusta la historia, ¿no? El Rosas de Lynch o Resistencia e Integración de Daniel James con respecto al peronismo o Soldados de Perón de Gillespie son trabajos de tres británicos excepcionales. Bueno, nos centramos en John Lynch, el gendarme necesario. ¿De qué se trata el gendarme necesario? El gendarme necesario va a hablar de El caudillo. Es un artículo lindo para leer, interesante, y que va a marcar un poco esta lógica de identificar cuáles fueron las características del caudillo latinoamericano del siglo XIX, teniendo en cuenta que no fue un fenómeno generalizado en toda América. Y esto tiene que ver mucho con los procesos de organización política, con los procesos del manejo del monopolio legítimo de la violencia, y con el manejo fundamentalmente de lo que es el progreso de las instituciones. Entonces, digamos que los caudillos van a aparecer fundamentalmente a principios del siglo XIX y van a tener una impronta muy fuerte durante la primera etapa de la independencia, y de hecho John Lynch menciona a dos que los referencian muy bien, y en especial a uno que es Martín Miguel de Güemes, y después a personajes tales como puede ser Artigas o mencionar algunos caudillos de la época revolucionaria, de la época de los llaneros en Venezuela, Colombia y demás. Con todas las apreciaciones que se tiene con respecto a estas figuras, ¿no? Su vinculación con la tierra, su vinculación con la gente del campo, la vinculación con la gente de los llanos, el tema de la lengua, los dialectos por hablar, las costumbres, las prácticas, la idea de aquellos vagos y mal entretenidos que van a aparecer un poco como las referencias de aquellos que no tienen papeleta que justifique que tienen un trabajo fijo y muchas otras cuestiones, pero que forma parte lógicamente del establecimiento de un orden. Entonces lo que va a marcar fundamentalmente Lynch son, por lo menos lo que yo he apreciado, ¿no? Siempre propongo las lecturas para aportar algo más, porque uno siempre puede ver alguna cuestión más. Son los dos momentos del caudillo latinoamericano. Hay un caudillo latinoamericano de la época de las guerras de la independencia, que es un tipo que se va a enganchar en las guerras y que va a formar parte de las guerras sociales, va a formar parte de los grupos sociales fallidos, va a formar grupos de estos movimientos mestizos, va a pelear por el reparto equitativo de la tierra. En algunos casos van a ser tipos fuertemente que con una ilustración por lo menos importante, como Artigas, o no tanto como el caso de Boves en Venezuela. Pero sí, lógicamente, totalmente identificado con los sectores mestizos de la sociedad, con las castas y demás, fundamentalmente con los sectores desprotegidos de la sociedad, de lo que había sido la sociedad colonial. Jinetes violentos comienzan a instaurar una suerte de lógica de la ley, más allá de la ley durante la guerra, porque el enemigo es el enemigo. Y en este sentido, Lynch marca un punto bastante interesante en la referencia que hace de Martín Miguel de Güemes, pintándolo como un gran terrateniente vinculado a los sectores
fuertemente aristocráticos de Salta, con incidencia en Jujuy, en el sur de Bolivia y todo lo demás, y que de alguna manera se va a mimetizar también con la lógica de sus gauchos y va a llevar adelante una guerra de guerrillas y va a ser un hombre muy respetado hasta su muerte en el año 1821. Y digamos que va a dejar una impronta bastante importante porque más allá de su origen, es una persona que va a entonar perfectamente con la lógica de la igualdad. Con lo cual va a ser venerado, reconocido como uno de los personajes interesantes de este proceso. Lo mismo que va a pasar con Boves en Venezuela, el cual va a levantar a los grupos mestizos contra Bolívar, porque Bolívar no reconoce las luchas sociales, por lo menos en las 3 primeras intentonas no se engancha con eso porque como son, digamos, territorios que están bajo sistemas esclavistas, siempre existe el temor de que pase lo que pasó en Haití. Tengamos en cuenta que especialmente Venezuela tiene una importantísima población negra y mulata, con lo cual esto también tiene sus cuestiones. Entonces Boves también va a ser el gran caudillo, digamos, rescatado de este aspecto. Después vendrán otros como Páez y demás, que después, bueno, lógicamente van a tener sus cuestiones. Y de hecho va a haber uno muy conocido en Venezuela, Piar de apellido, el que va a ser perseguido y ajusticiado por Bolívar, y que va a ser una suerte de mulato que va a levantar a los sectores populares, porque realmente ellos cambiar de patrón, españoles por criollos, para pasarle encima peor de lo que estaban antes, y encima no recibir ningún beneficio, a pesar de exponer su vida, tiene sus cuestiones. Entonces, a veces no todo es blanco, no todo es negro, sino que hay grises en todo este proceso. Y después Lynch avanza sobre un segundo momento de los caudillos, que ya son los caudillos del orden. Los caudillos que van a establecer un orden. Y de hecho quizás el prototipo de este tipo de caudillo va a ser un tipo como Juan Manuel de Rosas. Y acá comienza a aparecer un poco en esta historia, cosa que después vamos a retomar en el próximo encuentro, la figura del caudillo prototípico latinoamericano, don Juan Manuel. Gran jinete, gran terrateniente, vinculado de alguna manera a todas las familias patricias de Buenos Aires y de la campaña. ¿Sí? Uno cuando empieza a recorrer toda la mirada, desde los Sanchorena, los Lynch, los Purredón, los Bullrich y todos los demás, todos estaban emparentados, todos eran primos, cuñados, familiares, etcétera, etcétera, de vínculos tendientes o relacionados con la familia de Rosas, que llegó a ser una persona muy poderosa y que a su vez con sus propias políticas favoreció muchísimo a los sectores terratenientes, facilitándoles en gran manera el acceso a la tierra, pero no generando en realidad un reparto de tierras con respecto a sus propios gauchos, sino que sus gauchos eran clientela, eran, digamos, sus centenados, digamos, estaban de alguna manera bajo su eje y bajo su conducción. Y esto le permitió no solamente conformar una milicia de tropa aguerrida llamada los Colorados del Monte, sino también contar, porque tenía también ciertos padrinazgos y vínculos, con los sectores de los denominados indios amigos, con los cuales tenía firmado acuerdos, y mediante esos acuerdos Buenos Aires proveía y generaba una clientela también de los pueblos originarios. ¿Para qué? Para que le hicieran también de barrera de contención, no solamente si lo necesitaba para luchar contra los unitarios, sino también le van a servir como barrera de contención contra el avance de otros pueblos que podían avanzar, como puede ser algunas señas del desprendimiento mapuche y demás que vendrían de la zona de cordillera. Entonces esto, evidentemente, lleva a pensar que hay un segundo momento, y acá lo más importante es el establecimiento del orden. Más allá de las características, ultracatólicos, ultraconservadores, fuertemente localistas, federación o muerte, etcétera, etcétera, van a servir fundamentalmente para establecer
esta cuestión del restaurador de las leyes y de la ley en sí misma, más allá de que la ley la redactada a don Juan Manuel. Y quizás con el tiempo, mucho más adelante, personajes como Sarmiento y Alberdi le reconocerán a Juan Manuel que gracias a que él estableció la idea del orden, después se pudo llevar adelante una constitución en 1853. Más allá de que haya habido que derrotarlo primero para después avanzar sobre ese proceso. Pero me parece que es importante marcar este tipo de cuestiones. Y me parece muy importante que ustedes lean con sumo detalle el artículo de John Lynch, El gendarme necesario. Vamos a plantear, oficialmente para la segunda parte evaluatoria, esta idea de incluir algunas preguntas vinculadas con esto. Nos interesa mucho. Hay puntos que son interesantes, o sea, sí, saber qué es lo caudillo, como lo que es la oligarquía, como saber lo que es el movimiento, los primeros movimientos obreros que se van a dar a fines del siglo XIX. Va a haber temas muy interesantes y muy buenos para trabajar en esta segunda parte. Y como siempre, esperamos de parte de ustedes sus consultas y demás. Vuelvo a repetirles, agradezco el tema de los exámenes, la verdad que en lo particular, por lo que hemos estado viendo, la verdad que estamos muy conformes. Vuelvo a repetir, qué pena, ¿no?, que muchos abandonaran la materia, pero la verdad que los logros, por lo menos, los que estamos, seguimos adelante y bastante bien. Bueno, muchas gracias.